Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Manual. Con qué gusto les saludo y con qué alegría además de que esta ventana esté abierta y que podamos transmitir mensajes constructivos, mensajes valiosos, además de profesionales que tienen un amplio dominio sobre temas de la conducta humana. Y hoy, este es otro capítulo, no necesariamente el segundo, porque depende cómo decidiste ver los capítulos de Sin Manual a través de nuestro canal de YouTube o lo estás viendo a través de IBC, en el que voy a conversar con la doctora Natalia Ruiz de Otero. Ella está en México. Natalia, gracias por estar ahí. Al contrario, gracias, Ana. Natalia es doctora en psicoterapia, especialista en resiliencia, consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana. Y bueno, estamos abordando el tema de la adolescencia, de la segunda adolescencia que vivimos entre 40 y los 50 años y cómo es sencilla o es directamente proporcional a cómo vivimos y cómo resolvimos la adolescencia, la que toca a partir de los 13 años más o menos. Y hubo un punto, una frase importante, Natalia, que conversamos en el otro capítulo, que es esa sensación, o lamentablemente a veces se transforma en certeza, de que no somos suficientes o que el adolescente no es suficiente. Y cómo eso y sobre todo, porque yo siento que yo vivo un poco eso, cuando los padres son muy exigentes. Cuando eres hijo del rigor, cuando te tienes que parar a las 4 de la mañana, cuando tienes que sacar 20 en la boleta, aquí en Venezuela la evaluación top es 20, cuando tienes que sacar 20, cuando tienes que portarte bien, cuando tienes que estar, sientes que obviamente nadie es perfecto, entonces como que no estás satisfaciendo a esa mamá autoritaria o ese papá autoritario y eso va para toda tu vida. Entonces, ¿cómo hacerles ver que sí son suficientes sin caer en no importa si sales mal en los exámenes, no importa? O sea, es una media compleja. Totalmente. Y decíamos en esa ocasión, Ana, la importancia de poder separar en qué lugar estoy yo, dónde termino yo y dónde comienzan nuestros hijos. Y esto tiene que ver muchísimo con las expectativas que construimos alrededor de ellos. Y lo ideal sería, por supuesto, no construir expectativas, pero vamos a ser realistas. Todos los papás entramos a esta experiencia de la parentalidad viviendo, por supuesto, la sensación de poner expectativas sobre nuestros hijos, chiquitas, grandes como sea, pero sí estamos esperando algo de ellos. Y aquí lo interesante, siempre los invito a los papás a hacer el siguiente ejercicio. Hagan una lista de todo lo que tú estás esperando de tu hijo. Yo espero de Luis esto, que sea un niño social, que sea un niño feliz, que sea un niño adaptado, que sea un niño que se pueda reponer a la adversidad. Yo qué sé, todo lo que tú estás esperando de tu hijo. Después de hacer esa lista, tacha su nombre y pon el tuyo, porque probablemente te vas a dar cuenta que lo que estás esperando de tu hijo es lo que esperas en realidad de ti misma o de ti mismo, y que de alguna manera, sin darnos cuenta, es bien fácil pasarles esas facturitas pendientes a nuestros hijos de lo que estamos esperando de nosotros. Y esas vocecitas internas que a veces escuchamos en nosotros, a veces juzgándonos y diciéndonos, pero qué tontería acabo de decir, pero qué barbaridad, pero por qué hice esto, o a veces incluso apapachándonos, esas vocecitas internas son nuestros papás. Como sea que los hayamos internalizado, son nuestros papás hablándonos desde adentro. Por lo tanto, la gran pregunta que nos necesitamos hacer como papás es qué vocecita quiero dejarle a mi hijo o a mi hija operando a lo largo de su vida dentro de ella, porque esa vocecita la va a acompañar para siempre, esté yo viva o muerta. Esa es la realidad y esa es la gran herencia que terminamos por dejarle a nuestros hijos, esas vocecitas internas que los van a acompañar a lo largo de toda su vida. Y poder entonces medir esas expectativas y aterrizarlas a un lugar mucho más terrenal, porque el regalo más grande que le podemos hacer a nuestros hijos, Ana, es terminar por aceptarlos tal y como son. Hacerles saber que tal vez no eres el mejor hijo, pero no eres el peor. Y te amo por lo que tú eres, por simplemente quién tú eres para mí. Y eso lleva tiempo, porque necesitamos ir acomodando, insisto, estas expectativas que de pronto, del tamaño de nuestras expectativas, pues son el tamaño de nuestras frustraciones. Esa es una realidad. Pero necesitamos pensar lo siguiente cuando se trata de establecer expectativas de nuestros hijos.
¿Por qué estableces la expectativa de que yo quiero que mi hijo sea social? Piensa en la emoción que eso a ti te produciría, porque aquí está la clave. A ver, una persona de pronto puede decir, es que a mí me daría mucha paz y tranquilidad el hecho de que mi hijo fuera social, ¿ok? Date cuenta que con la expectativa en realidad lo que estás intentando producir en ti es una sensación, no es el hecho en sí, sino la emoción que a ti te produciría el hecho de que tu hijo fuera de esa manera. Ahora pregúntate, ¿hay formas diferentes de que tú puedas experimentar esa tranquilidad y esa paz distintas de que tu hijo sea un niño social? Y probablemente vas a encontrar muchísimas maneras de vivir esa emoción que tú estás intentando producir en ti por alguna razón que probablemente vas a encontrar las respuestas en tu propia historia. Por algo, estás muy necesitado de paz y tranquilidad. Por alguna situación que tal vez viviste en tu adolescencia, eso te daría a ti mucha paz. Pero hay otras maneras de poderlo encontrar. Y ahorita tocabas y tocábamos en el capítulo anterior, Ana, el tema, por ejemplo, de la timidez, porque esto es muy interesante y es algo que hablo muchísimo en el curso para papás de adolescentes. El asunto de la etiqueta de la timidez, porque los papás a veces les vamos poniendo muchas etiquetas a nuestros hijos y la timidez es una de ellas. Hay papás que de pronto llegan a mi consultorio y me dicen, Natalia, me preocupa muchísimo que mi hijo sea tan tímido. Y les digo, pero ¿por qué te preocupa tanto que tu hijo sea tímido? ¿Qué significa para ti la timidez? No, pues que es un chavo inseguro, o sea, de pronto como que siento que no está echado para adelante, estamos en las comidas familiares y viene y se me pega y se me sienta y los primos ahí andan para arriba, para abajo, y yo siento que este niño como que le falta avisparse en la vida, o de pronto veo todo su grupo de amigos a la generación y fiestas y vienen y van, y este niño no lo veo que salga, como que tiene un amigo y anda con ese amigo de arriba abajo, pero oye, teniendo tantas opciones, me preocupa su timidez. Y fíjense ustedes aquí, qué interesante, porque hay otros niños que de pronto llegan a mi consultorio con una problemática totalmente diferente, en donde son el ajonjolí de todos los moles, suben, bajan, tienen amigos, vienen, suben. Total, que los papás lo que les preocupa es que estos niños no saben decir que no, a todo dicen que sí y me preocupa porque siento que este niño no va a poner límites cuando los tenga que poner y con tal de pertenecer es capaz de decir que sí a todo. Entonces, fíjense ustedes aquí dos historias de dos niños muy diferentes. Por lo tanto, esto nos puede llevar a preguntarnos, ¿es la timidez sinónimo de inseguridad o todo lo contrario? En realidad, ¿es la timidez más bien el significado de confianza en el ser, de saber exactamente qué quiero y qué no quiero? Porque muchas veces estos niños tímidos en realidad son niños que están observando su entorno y están pudiendo definir, yo ahí todavía no estoy. Yo todavía no quiero hacer lo que están haciendo estos chavos de mi generación, meterme al baño a probar el cigarro, no sé, o sea, no es algo que a mí se me antoja hacer, o de pronto andar de arriba abajo, yo estoy muy bien con mi amigo. ¿Por qué? Porque poco a poco van madurando cada uno de ellos a diferentes ritmos y a diferentes necesidades. Y muchas veces estos niños tímidos podrían estar mostrando más que inseguridad, una enorme confianza en sí mismos, de Wow. saber con claridad qué quieren y qué no quieren. Y qué importante que los papás podamos reinterpretar todas estas etiquetas que las explico a profundidad en el curso de adolescencia que los invito a tomar, por supuesto, porque cuando no tenemos reinterpretadas estas etiquetas, y mi idea es que yo crecí toda la vida señalada como la niña tímida, y era como, ay, mijita, qué barbaridad, pero ya sal, las cosas, y lejos de señalármelo como un atributo, me lo señalaron siempre como una sombra, como un defecto, como si yo estuviera mal. Claro que voy a crecer sintiendo que no soy suficiente. ¿Por qué? Porque eso depende de la mirada que nuestros papás pongan sobre nosotros. Pero muchas veces los papás no nos detenemos a cuestionar las razones profundas de por qué nuestros hijos son como son, Ana. Entonces esto es fundamental para ayudarles a que, por supuesto, su experiencia en la vida sea la de crecer sintiendo que fueron niños suficientemente amados por sus papás, que fueron lo suficiente para sus padres. Me parece maravilloso lo que estás diciendo, y porque sí, porque uno se lleva por esas etiquetas usuales, ¿no? Que es tímido, eso es malo ser tímido, quieres hacer cosas y no te atreves, tienes que atreverte, dar el paso. Ajá. Otro Ujú. punto es
Claro, y lo que señalas cerrando, hacerles sentir que son niños amados y aceptados. Y al hablar de Ujú, aceptación, quiero ir al tema de la autoestima, que es tan ujú. importante justo en la adolescencia. Y también allí siento como que mis palabras no llegan. Todos los adolescentes, bueno, a mis hijas yo las veo bellas, y entonces de repente, no, que tengo el pelo, mira, hija, lo tienes bello. No, pero es que entonces, no sé, está bello. Mira la pepa, no te preocupes, mi amor, ¿cuál es el problema de tener una pepa? Siento que les resbala todo eso que intenta ayudarlos en la autoestima que quiero, Ujú. entonces digo, ¿cómo los ayudo? Porque verdad que entran en una crisis y entonces se ponen como unas fijaciones que tú dices, ¿cómo hago? Porque siento que mis palabras no cuentan en esa certeza que tienen, que la pepa, que el pelo, que la falda, que la cosa. ¿Cómo hacemos? Esto es bien importante, Ana, porque necesitamos darnos cuenta que la autoestima es un concepto, pero no es una emoción. La emoción que está adherida al concepto de la autoestima es la confianza. ¿Qué es lo que queremos? Que nuestros hijos crezcan en confianza en sí mismos. A medida que nosotros como papás confiemos en nuestros hijos, ellos van a crecer en confianza en sí mismos. Hay dos maneras de mirar la autoestima. De pronto creemos que la autoestima se construye con base en elogios, pero la realidad es que una autoestima que está basada en elogios no va a aguantar sobre todo el Ah, proceso de la adolescencia. En la infancia los papás tendemos muchísimo a los elogios. Es que eres la más bonita, es que eres un campeón, es que nadie como tú, es que eres el mejor dibujante, qué barbaridad, y es que todo es, nuestros hijos son wow. Y de alguna manera creemos que con esos elogios estamos construyendo la autoestima de nuestros hijos. Pero sucede que ellos llegan a la adolescencia y se dan un trancazo con la realidad. Porque de pronto se dicen, pues no que yo era la más bonita, ta madre, o sea, no tengo novio y no salgo con nadie y estas salen mucho más y no que yo era el mejor dibujante, estos dibujan mucho mejor y yo ya estoy a punto de renunciar a la carrera de arquitectura porque incluso me metí a arquitectura porque mi mamá siempre me dijo que yo era el mejor dibujante y ahora resulta que estoy reprobando la materia de dibujo y total que se empiezan a dar topes con la realidad porque dicen de dónde yo soy el mejor. Por lo tanto, lo que queremos como papás es asegurarnos de construirles la autoestima basada en hechos, no en elogios. ¿Qué quiere decir esto? Lo que verdaderamente deseamos los seres humanos a cualquier edad, en cualquier momento de nuestra vida, es sentir que alguien estuvo ahí presente para corroborar nuestra existencia. Ese es el verdadero reconocimiento que los seres humanos estamos anhelando a nivel profundo. Sentir que alguien me miró, entonces, cuando yo voy al partido de fútbol de mi hijo, en lugar de que él salga y le diga, es que eres un campeón porque fuiste el que más goles metió, qué bárbaro, lo que en realidad le va a ayudar a mi hijo a construir la autoestima en ese momento es hacerle saber que lo miré, que estuve presente. Oye, mi vida, te vi en la cancha, me encantó como de pronto remataste, pero de pronto le mandaste este pase a tu amigo, pegó en el poste, no entró, pero híjole, ¿qué pase te aventaste? Ahora, también le quiero tal vez hacer saber áreas de oportunidad o esto que conocemos como sombras. Me di cuenta en el segundo tiempo que más bien te encorvaste, como que ya dabas un poquito la impresión de que estabas cansado. Echa el pecho para adelante, plántate en la cancha. Y entonces de esa manera, como que los niños empiezan a decir, a ver, espérame, mi mamá me miró, no fue al partido a chacotear todo el tiempo con las mamás y andar platicando y en la botanita. De verdad, puso atención en cada uno de mis movimientos. Y eso es algo que los niños y los adolescentes agradecen muchísimo, y no nada más ellos, en general todos. Digo, les puedo decir, hagan un poquito como el experimento con tal vez su esposo, su pareja, y de pronto cuando tú llegas y le dices, ay, pero qué guapo te ves, es muy diferente de pronto decirle, oye, la corbata que te pusiste ayer con esas bolitas, qué bien te combinaba con el saco café, como que te, no sé, te hacía algo como un brillo en los ojos. Eso inmediatamente causa un impacto muy diferente en la persona porque es en qué momento se dio cuenta qué traía puesto, cómo me lo hizo. Qué importante que nos detengamos en los momentos en los que de pronto nuestros hijos no se lo esperan, a poderles hacer descripciones. Oye, mi vida, te vi haciendo la tarea. ¿Cuánto color azul le pusiste? Y me gustó mucho cómo lo combinaste con el naranja. Fíjate que me dejaste pensando en esa combinación. Y en ese momento mi hijo va a decir, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Qué está pasando? Pero al mismo tiempo tiene la sensación de que lo estamos mirando. Y no nada más eso, es la sensación constante de estarles transmitiendo
esta confianza que queremos que ellos empiecen a construir en ellos. Y eso tiene que ver con el tema anterior, que es las expectativas. Porque si yo no confío en mi hijo, híjole, es que yo no sé si va a salir de esta bronca. Sabes que mi vida se me hace que yo voy a ir a hablar con la mamá de este niño. Tú no trates de resolver el problema con él. Dame chance, yo te ayudo. ¿Qué mensaje le estoy mandando? No confío demasiado en tus capacidades para poder salir de este embrollo. Y voy a ir y te voy a resolver. Y lo único que está sucediendo en ese mensaje es que el niño, por supuesto, no crece en confianza en sí mismo. A medida que nosotros como papás de verdad, genuinamente aprendamos a confiar en nuestros hijos, eso se va a traducir inmediatamente en confianza en sí mismo, que esa es por supuesto la base de la autoestima, pero no nada más eso, y también es algo que explico en el curso de adolescencia, porque le entro, bueno, son casi 4 horas explicando esta temática, porque es importantísima que los papás la comprendamos, pero hay un aspectito que me gustaría traer aquí. Algo que hace que esa confianza en nosotros crezca es la capacidad para poder reconocer en nosotros lo que estamos sintiendo. Cuando yo puedo reconocer que lo que estoy sintiendo es enojo, celos, envidia, cualquier emoción, esa es la certeza más grande que puede habitar dentro de mi cuerpo. Es decir, si llega tu hija y te dice, mamá, yo siento que tú como que no me haces mucho caso porque todo el tiempo estás trabajando y yo siento que entonces como que no soy tan importante para ti. ¿Qué hacemos los papás ahí? Parece que muchas veces inmediatamente nos gana la culpabilidad y queremos justificarnos. Ay, mijita, no, para nada, o sea, estás muy mal. Tú no te diste cuenta que me fui, pero te hablé 20 veces. Y además llegué tardísimo, cansada, pero te ayudé a hacer la tarea. ¿Por qué me vienes a reclamar esas cosas? ¿Qué va a sentir esta niña? ¿Está mal que yo sienta tristeza porque de pronto siento que mi mamá no me hace caso? ¿Soy rara por haberle dicho eso? ¿Está mal que yo haya expresado mi... Soy un... Ahora ya me siento culpable porque dice la niña, o sea, venía triste y ahora ya me hizo sentir culpable mi mamá. Y en ese momento empieza a decaer la confianza en mí porque entonces mis emociones me están mintiendo. O sea, no me están mandando un mensaje certero o por qué me estoy sintiendo de esta manera cuando mi mamá dice que yo debería de sentir agradecimiento por la mamá que tengo. Entonces algo está muy raro en mí. Y ahí es en donde crecemos sintiendo que somos raros, inadecuados. Por lo tanto, la autoestima tiene que ver con muchísimas más cosas que simplemente hacerles saber a nuestros hijos si se ven bien o si se ven mal. Estas son cosas que ellos en este momento van a vivir como crisis y cuando lleguen, lo que necesitamos hacerlos es acompañarlos. Te creo que hoy te sientes mal, mi vida, o que sientes que tu pelo lo que sea, pues, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te acompaño? ¿Qué puedo hacer para que tú te sientas mejor en este momento? ¿Por qué? Porque ellos van a estar viviendo estas crisis, sobre todo en el asunto físico, de una manera súper fuerte, porque vamos a decir que la metamorfosis más fuerte que sufre el cuerpo del ser humano es en la etapa de la adolescencia, en la pubertad, que es toda adolescencia comienza por una etapa de pubertad, que son toda esta situación en donde se dan la producción masífica de las hormonas y entonces se dan estos cambios físicos y pensemos que la vejez, pues ahí va, o sea, más o menos el cuerpo se nos va descomponiendo, pero en la adolescencia en 2 años amanecen y de pronto ya tienen pechos y ya tienen granos y ya tienen pelos y ya tienen cadera y todo eso, por supuesto que requiere de un acompañamiento empático como papás de saber que efectivamente va a haber días que van a tener muy malos y sin embargo poderlos acompañar en esa emoción y siempre contémosles que nosotros también pasamos por ahí. Te entiendo perfecto, mi vida. Yo también había momentos en los que no me sentía muy bien y sin embargo yo te veo divina, lo que tú estás diciendo, pero te entiendo que tú te puedas sentir así. Yo te veo muy diferente, te veo muy distinta y te veo linda y se te ve el pelo divino, pues, pero te entiendo y te creo que te puedas sentir así, porque yo a tu edad muchas veces también me sentía así. No sé si hace un poquito de sentido, Sí, Ana. sí, y gira en torno, en todos los ejemplos que pusiste, en validarlos, en validar Ujú. eso que están sintiendo, tal cual, Total. tal cual. Y decirles, yo pasé por eso. Ahora, Porque yo me sentí así. De hecho, yo se los he comentado también, he puesto esos ejemplos. Donde no puedo decir, yo también lo viví, es en las redes sociales, porque eso no existía en mi época. Entonces, sí, este sería ya tenemos como 15 minutos, nos queda poco tiempo y nada más adolescentes y redes sociales da para 3 programas, para 3 capítulos. Pero, wow, es duro esa ventana
a la que están expuestos Ujú. y por más que intentemos salvaguardarlos en casa, el efecto amigos, colegio, les abre la puerta y uno no sabe cómo cerrarla, qué hacer, te castigo y te quito el teléfono, no te lo quito, te lo espío, hasta dónde un adolescente además tiene derecho a su privacidad, reviso delante de ti todos tus chats. ¿Qué nos puedes Mm. hablar de todo este tema tan amplio y tan complejo? Porque, repito, no hay manera que yo se los valide diciendo, yo te comprendo cuando yo tenía el teléfono de mi mamá, porque en mi época era teléfono de cable. Y uno discaba y hablaba por el teléfono y olvídate de internet y olvídate de nada, y computadoras, olvídate. Totalmente, y sin embargo necesitamos comprender que eso es parte de lo que a los papás, como tú dices, nos tiene muy nerviosos porque la pirámide, vamos a decir, se invirtió, ¿no? Antes estábamos acostumbrados a que fueran las generaciones de arriba quienes permearan la información hacia nosotros, las generaciones de abajo, porque no teníamos acceso a todo esto y entonces eran nuestros papás quienes, pues en el mejor de los casos se sentaban a explicarnos, porque a veces ni siquiera eran nuestros papás, pues, pero sin embargo la información permeaba de arriba abajo. Y hoy resulta que eso se invirtió y de pronto son nuestros hijos quienes vienen a explicarnos lo que está pasando en la vida, en lo que está ocurriendo en este momento. Y por lo tanto, esa es una muy buena manera de como tener esta conversación de redes sociales con nuestros hijos, Ana, porque es tanto como de pronto quererles el endoctrinar o explicar algo de lo que tú dices, no somos expertos, los expertos son ellos. Y es como si de pronto llega mi hijo y me dice, oye mamá, a ver, quiero hablar contigo de tu hipoteca, porque fíjate que estoy pensando, y yo le voy a decir, ¿tú qué diablos sabes de las hipotecas? ¿No? O sea, como que en ese momento no voy a querer escuchar lo que mi hijo me quiere decir de las hipotecas. Es muy diferente a que si tal vez mi hijo llegue y me pregunta, oye, ma, ¿qué son las hipotecas? Y yo le hago una explicación de las hipotecas y después entonces él me dice, oye, ma, después de esta explicación, fíjate que me parece que tal vez deberías de hacer esto para bajar lo que sé, la tasa. Y entonces digo, bueno, pero ya le expliqué y ahora sí voy a escuchar lo que me tiene que decir al respecto. Es lo mismo con el tema de las redes sociales. Querer nosotros llegarles a decir a nuestros hijos, mira, quiero hablar contigo de las redes sociales porque, nos van a decir, ¿tú qué sabes de eso? Aquí el experto soy yo. Vamos a acercarnos a nuestros hijos a entender desde su perspectiva qué onda con las redes sociales. Explícame, ¿qué hay? ¿Cuáles son las apps que te gustan? ¿Por qué usas esta? ¿Por qué no usas la otra? Y ahora sí, después de que ellos nos entreguen esa información, cuestionémoslos. A ver, en el curso de adolescencia sí marco una línea de los parámetros y los límites tecnológicos que se pueden marcar con adolescentes antes de los 16 años y después de los 16, porque la realidad es que después de los 16 la historia cambia un poco. Tenemos que empezar a abrirnos y a darles esa libertad de que empiecen a tomar decisiones porque efectivamente no los vamos a poder seguir ni controlando ni poniendo los límites que tal vez sí podemos poner hasta antes de los 16 años, que son varios y que nos llevaría mucho tiempo y que ahí están bien explicados en el curso, pues, porque son como dos universos distintos, pero necesitamos saber que no es que exista una edad tal cual cronológica para que los niños entren a este mundo, sino que tiene que ver con un asunto de madurez emocional. El que ahorita decías, tal vez pues estamos muy ajenos porque eso no nos tocó en esa etapa de la adolescencia y sin embargo no estamos tan ajenos porque incluso como adultos también nos enfrentamos a los efectos de las redes sociales. ¿Cuántas veces nos ha pasado de pronto poder entrar, empezar a scrollear y ver una comida en donde están las amigas y yo no estoy ahí? ¿Y por qué no se me invitó? ¿Y por qué no se me convocó? Y en ese momento también sentir que me excluyeron y puedo tener 40 y tantos años y sentir esa sensación de no estoy fuera, pero digo no estoy dentro, pero tengo las herramientas para poder enfrentar. Siento en el mejor de los casos, porque hay momentos en que me ha tocado consultas completas con pacientes diciéndome, te vengo, bueno, hoy el tema de sesión es, no puedo con el hecho de que en el verano estuve viendo fotos de todo el mundo de vacaciones y yo trabajando. Estoy trabado con una envidia, con un... Y es de una realidad, pues, o sea, puede ocurrir también en la vida adulta. Entonces, podemos entender lo que nuestros hijos están viviendo y sintiendo. Y en ese sentido también se vale, Ana, creo que abrir el diálogo con ellos desde, a mí de pronto me ha pasado esto, a ti no sé si te suene,
porque a veces me pasa que entro y veo fotos y sí me sacan un poquito y me da tristeza o me da enojo o hasta coraje. ¿Te ha pasado algo a ti de ese nivel? Porque lo que queremos es abrir el diálogo de que cuando nuestros hijos vean cosas en las redes sociales que impacten en sus emociones, siempre encuentren el canal de comunicación adecuado para venir a hablarlo con nosotros. Eso es Sí. como una de las cosas importantes que queremos lograr. De verdad se nos acaba el tiempo y sí me resuena porque yo siento que he tenido los momentos de mayor comunicación, que verdaderamente siento que las niñas estamos en sintonía, es cuando me reconozco vulnerable, cuando Ujú. dejas esa autoridad de la mamá perfecta. Eso a mí también me ha pasado, y cuando tenía tu edad me pasó y me sentía así y tal, y ahí sí siento que hay una conexión y paradójicamente para muchos papás más bien, no, yo tengo que ser perfecto y no le puedo decir que a mí me raspaban en matemática, porque entonces imagínate qué mal ejemplo. Y podría ser al revés, pues, presentarnos sin máscaras, sin personajes, ¿no? Totalmente, Ana. Es como si lo pensamos en la vida adulta. De pronto el hecho de que tal vez llegue nuestro esposo y se vulnere con nosotros, o llegue nuestro jefe y de pronto se vulnere con nosotros, lejos de alejarnos, nos acerca y digo, Así ay, no soy es, el único de pronto sintiendo esto, o no fui la única así pasando es. esta inseguridad. Sin duda, la vulnerabilidad es un camino duro, difícil, porque se requiere, por supuesto, de aventarnos a un riesgo emocional. Ser vulnerables implica tomar riesgos emocionales, pero sabiendo que la ganancia puede ser enorme, sobre Así todo la es. conexión. Así es. Muchísimas gracias, Natalia. Se nos acabó el tiempo, se acabó además tu tiempo que tienes que dar consulta. De verdad bueno, encantadísima y ojalá tengamos la posibilidad de seguir conversando en otros capítulos sobre este tema tan amplio que al final es la vida misma. Gracias, Natalia. Al contrario, Ana, muchísimas gracias por el espacio y permitirme conectar con tu público. Y por supuesto invitar a que ahí nosotros te estamos tagueando tu cuenta en Instagram a que, bueno, hagan los cursos porque entiendo que los cursos son online, ¿no? Sí, online, son online, entonces Híbridos, me ok. pueden seguir en redes en @DRA de doctora Nat Ruiz O y ahí van a poder encontrar toda la información o en mi página www.dra de doctora Natalia Ruiz de Otero.com. Excelente. Gracias. A ti, muchísimas gracias. Cuídense. Amén. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por estar ahí. Y estoy segura que han disfrutado este capítulo como tantos de Sigma Anual. Hasta una próxima oportunidad. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.